Sé que todos nosotros anhelamos grandes cosas. A veces nos preguntamos cómo podemos alcanzarlas, dónde empezar, cómo iniciar, qué hacer. Tantas preguntas que pueden venir. Luego, muchas personas piensan, bueno, Dios puede usar a otra gente, pero a mí no, porque mucha gente se descalifica. Espero que tú no lo hagas, porque Dios anda buscando instrumentos sencillos para hacer grandes cosas. Dios anda buscando personas ordinarias, comunes, como tú y como yo, para hacer cosas extraordinarias. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva reflexión. Mi deseo es que todos podamos disfrutar este tiempo. Y no solamente disfrutarlo, tratar de poner por obra el consejo de Dios para nuestras vidas, aplicar la palabra a nuestro corazón y permitir que los sueños de Dios para nosotros tengan un lugar, un espacio para que esto sea posible, que a través de nuestra vida las cosas que Dios ha diseñado para nosotros, todas ellas se cumplan. Espero que ustedes estén bien, un abrazo grande a la distancia, mi cariño de siempre para cada uno de ustedes. Si así es, en la vida uno muchas veces piensa, ¿realmente seré yo alguien que puede hacer algo importante en la vida? Sí, Dios tiene un diseño perfecto para cada uno. Lo que pasa es que no podemos medir entre lo que uno hace y lo que hace el otro, simplemente cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y yo quiero que juntos, sabiendo que nosotros somos útiles en las manos de Dios, sabiendo que Dios busca lo común, lo ordinario para hacer cosas extraordinarias, que en ese paquete estamos nosotros, ahí estamos nosotros, perfectamente ubicados, porque somos personas comunes y corrientes, a quienes Dios le plació poner una marca en sus corazones y hacer un llamado y un propósito para la causa suya. Y quiero leer un poco en el capítulo 6. Antes habíamos hablado de un hombre que fue el primer mártir de la iglesia. Habíamos hablado de Esteban, cómo él terminó siendo apedreado por su fe, pero cómo la gloria de Dios fue vista en aquel hombre. Junto a Esteban hay otros nombres de personas y quiero leer la referencia en Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. La cosa que en la creciente iglesia del Señor habían tantas necesidades, aparte de que los discípulos, los apóstoles estaban haciendo grandes cosas y el Señor los estaba usando en gran manera, también había muchas necesidades que estaban creciendo en medio del pueblo. Y alguna gente se quejaba de que ellos no eran muy bien atendidos. Particularmente las mujeres de aquellos judíos a quienes la Biblia nos muestra, nos dice que eran de la diáspora, vivían fuera de Palestina, habían aprendido las costumbres griegas y las esposas de ellos eran desatendidas. Aparentemente el trato para las esposas de los hebreos era diferente que con las esposas de los que llamaban griegos, pero eran hebreos que habían crecido en la diáspora, habían aprendido muchas cosas fuera de Palestina. No voy a detenerme en eso, solamente estoy diciendo que había una gran necesidad. Entonces, dentro de esa necesidad, a alguien se le ocurrió, pues los discípulos llamaron a la gente y les dijeron: hagamos algo, busquen entre ustedes varones, a 7 varones, hermanos entre ustedes, de buen testimonio. Tenían unas características, si usted ve las características en el versículo 3, eran
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le iban a encargar el trabajo de atender las mesas de las viudas de los griegos. Cualquiera diría, ese trabajo no es muy estimulante, no es un trabajo. Eso de ser servidor de mesas, mire, todo el servicio que se hace para Dios es más que gratificante para cada uno de nosotros y debemos de hacerlo con una gran alegría y con sencillez de corazón. En lugar de pensar, no, yo quisiera grandes cosas, quiero que piense que esto, aunque sea servir las mesas, era algo grande. Y tan grande que se requería de las personas que iban a servir las mesas, que fueran de buen testimonio. No es cualquier persona que iban a poner a servir las mesas. Necesitaba ser las personas de buen testimonio y no solamente eso, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entonces la Escritura dice que encontraron algunas personas. Ustedes lean en el versículo 5 de este mismo capítulo 6 de Hechos y dice, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y dan otros nombres. Me quedo ahí porque quiero referirme justamente, en algún momento ya hablamos de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Por su fe en Jesús terminó siendo apedreado hasta la muerte. Pero él miró la gloria de Dios, él alcanzó el propósito eterno de Dios para su vida. Y así como Esteban, el primer mártir, aquí hay otro nombre. De los otros nombres no se dice más cosas, pero hay otro, Felipe. Felipe también se dice cosas interesantes, importantes, y me gustaría que nos detuviéramos nosotros en esto, en la historia de este hombre, en lo que significó para la vida de la iglesia. Porque Felipe fue un instrumento muy valioso en las manos de Dios para que el evangelio corriera a otras ciudades. Todo estaba centralizado en Jerusalén. Y usted al leer conmigo se va a dar cuenta que Dios permitió algunas cosas para que no todo se centrara en Jerusalén. Porque el deseo de Dios es que el evangelio llegara a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para eso Dios no anda buscando grandes personalidades. Dios andaba buscando personas sencillas, comunes y corrientes, que fueran de buen testimonio, que tuvieran la llenura del Espíritu Santo en sus vidas y sabiduría, la sabiduría que viene por atender el consejo y la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 7 de Hechos usted va a encontrar la historia de Esteban. Dentro de todas las personas que escogieron, de los 7 varones, yo quiero detenerme, ya habíamos hablado de Esteban, detenerme ahora en Felipe. En el capítulo 7 usted ve la historia de Esteban y usted quiere volver a recordar un poco el gran significado que tuvo este hombre para la vida de la iglesia. Le recomiendo que vuelva a leerlo. Pero vamos a entrar entonces nosotros al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. A veces uno se pregunta, ¿será que Dios tiene algo grande para mí? Sí, sí. Todos fuimos creados con un propósito y con un plan hermoso de Dios para nosotros. A veces somos nosotros los que nos descalificamos, porque creemos que las credenciales nuestras tienen que ser de un gran nombre, de un gran reconocimiento. No. ¿Quién conocía a Esteban? ¿Quién conoce a Felipe? Los que viven cerca de ellos y que saben que el testimonio de ellos es un testimonio limpio. Eso es todo lo que se requiere. Un buen testimonio, una vida correcta. Dios lo que quiere es utilizar a aquellas personas comunes y corrientes que tienen una vida correcta, un testimonio de integridad, llenura del Espíritu Santo y sabiduría, porque saben aplicar la palabra de Dios a su vida. En el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, ahí leemos un poco nosotros en el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 13. Y Saulo, el que después conocemos nosotros como el apóstol Pablo, era un hombre malo realmente. Por su celo
hacia la ley, hacia lo que él creía, era capaz de encarcelar y mandar a matar a los cristianos. Y aquí está la referencia de parte de la vida oscura de este Pablo, que después encontró en Jesús perdón y un propósito. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerden, la iglesia estaba allí en Jerusalén. Estaban encerrados ahí, en esa ciudad, y prácticamente yo creo que pensaban que ahí es donde se debía predicar y nada más. Estaban encerrados en Jerusalén y todos ellos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Repito, había una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron sacados de Jerusalén. Fueron llevados a otras tierras, a Judea y Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Hermanos, nosotros vamos a vivir momentos así que nos van a como querer obligar a salir, a hacer cosas. Dios se ocupa de situaciones así para que nosotros podamos exponernos y exponer a otros el mensaje de salvación. Esto Dios lo permitió. Dios lo permitió, esta persecución, justamente para que el mensaje no se quedara encerrado en Jerusalén, sino que saliera a otros lugares. Recuerden, el propósito de Dios es que se predicara en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para que eso sea posible, Dios anda buscando personas comunes y corrientes que quieran decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser parte de ese deseo tuyo de que las buenas nuevas, las buenas noticias lleguen hasta lo último de la tierra. Y luego entonces el versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que estaba pasando. Cualquiera diría es una desgracia todo lo que está pasando. Pero en el Señor son oportunidades que podemos ver. Y el versículo 4 me dice a mí de hombres que ocuparon este momento de persecución que Dios permitió para salir de su entorno, de su contexto, de su comodidad y exponer a otros el mensaje de salvación. Leo el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes no escondiéndose, sino anunciando el evangelio. Y esto es bien importante entenderlo ahora mismo. Nosotros podemos escondernos porque hemos estado viviendo una pandemia que ya nos tiene por muchos meses en una condición. Pero nosotros no podemos olvidar que esta pandemia, las cosas que pasan, las crisis que vienen, no significan que nosotros tenemos que quedarnos encerrados en un lugar. Son oportunidades que Dios nos permite vivir para que nosotros continuemos, salgamos de una condición y expongamos el mensaje de esperanza y de salvación a otros. Por eso me encanta, me gusta cuando leo este pasaje. Pero los que fueron esparcidos, los que fueron sacados prácticamente de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el evangelio. No dejaron de hablar de Cristo. Todo estaba complicado. Ahora todo está complicado, pero lo que debemos de hacer es responder correctamente. No dejemos de anunciar el evangelio. Y aquí se habla de este hombre, uno de aquellos que habían sido escogidos para ser los servidores de las mesas. Alguien escribía en un libro y decían los meseros de las viudas de los griegos. Y leo el versículo 5. Entonces Felipe, ¿recuerdan? En el capítulo 6 habíamos hablado que habían seleccionado a 7 varones. Y estos varones tenían ciertas características, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y un buen testimonio.
Y dentro de ellos, uno llamado Felipe. Aquí está Felipe. Cualquiera puede decir, bueno, pero él fue llamado a servir las mesas y nada más. No. Mire, cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho a uno. Uno debe de disfrutar lo que uno está haciendo, sea mucho, sea poco, en el concepto del hombre, para Dios siempre es importante. Todo lo que hacemos, aunque usted piense que es poco, para Dios es grande, es algo importante. Y este es el caso de Felipe. Él pudo haber dicho, bueno, yo me dedico nada más a servir comida a la gente necesitada. Yo puedo quedarme nada más siendo fiel con ser uno de los servidores de las mesas. Pero aquí pasa algo que me llama la atención. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y el Espíritu Santo había dicho, me seréis testigos. Tú vives en una ciudad, tú vives en una localidad, en un vecindario. Pero el Señor dijo, me seréis testigos. No solamente en ese vecindario, en esta localidad, en los otros vecindarios, y más allá de los otros vecindarios, y más allá de la ciudad, y más allá de tu comuna, más allá de tu país, hasta lo último de la tierra. Sí, a nosotros, a ti y a mí, el Señor nos llama a eso. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía Felipe? Les predicaba a Cristo. Cuando el Espíritu había venido sobre los discípulos, el Señor había dicho, cuando el Espíritu viniera sobre ellos, que ellos iban a ser llenos del Espíritu, pero que iban a predicar a Cristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay una persecución donde obligadamente tienen que salir de la ciudad donde viven. Y Felipe, uno de los que tiene que salir. Y otros, en vez de esconderse, en vez de lamentarse, en vez de pensar, caramba, qué desgracia la que estamos viviendo, lo que hacen es aprovechar para predicar el Evangelio. Y aquí está este hombre, aquel hombre que había sido escogido por su buen testimonio, aquel hombre que había sido escogido por ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, aquí aparece, ya no en Jerusalén, sino en Samaria, en otro lugar, predicando a Cristo en otras tierras. Y quiero decir que recordarles, por lo menos, samaritanos y judíos no se llevaban. Había una gran brecha entre los samaritanos y los judíos. Y esa brecha, pues había que quitarla. Y parte del instrumento que Dios usó para que esa brecha no fuera tan grande, sino acercar samaritanos y judíos, a alguien que Dios usó, fue a un servidor de las mesas llamado Felipe. Es de quien primero se menciona que salió a predicar a Samaria. Sí, aquel que parecía que su recurso nada más era dar de comer a las viudas de los griegos. No, este hombre, me imagino que fue tan fiel en lo que hizo, pero lo que hizo de servir no era todo. Dios quería simplemente utilizar el recurso, la persona de Felipe, para hacer más grande el llamado de Dios para este hombre. O sea, nunca te quejes de lo poco que te asignan para hacer. No rehuyas de buscar estar determinado a servir en lo que Dios ponga en tus manos, porque cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Felipe seguramente fue muy fiel en lo que parecía muy poco, y ahora aparece sirviendo, predicando en Samaria, haciendo que la distancia entre samaritanos y judíos fuera más cercana y trayendo el evangelio a aquellos a quienes los judíos seguramente no querían ni ver ni querer compartir con ellos. Y pasa algo bien hermoso. Como ven, el interés de Felipe no es el interés de alcanzar fama, de alcanzar un reconocimiento, de alcanzar un nombre. No. Felipe simplemente sale porque
fueron esparcidos y sigue predicando. Comienza a predicar lo que él conoce, lo que él ha recibido, él comienza a darlo. Y pasa algo muy bonito. Como miraron lo genuino en la vida de Felipe, pasó algo ahí. Y la gente, unánime, en Samaria, en aquel lugar donde normalmente decían, y ustedes los judíos que andan haciendo aquí, si samaritanos y judíos no nos llevamos. En Samaria, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oh, alto, aquí hay algo más. Ya Felipe no solamente tendrá la fama del buen testimonio, de llenura al Espíritu Santo, de sabiduría, de ser muy responsable con la asignación que se le dio para atender a aquellas mujeres necesitadas. Ahora hay algo más. Algo despertó la atención hacia Felipe en la gente de Samaria, que todos estaban juntos, unánimes, escuchando. Sabían que Felipe no estaba hablando historietas o cuentos. No, era muy genuino lo que él estaba expresando. Y el deseo de hacerlo era muy genuino. No era para ganar una relevancia personal, era para que los samaritanos, menospreciados por los judíos, encontraran también salvación en Jesús. Y entonces, como vieron lo genuino del corazón de Felipe, estaban atentos a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, no solamente eran palabras, había manifestaciones hermosas a través de este hombre. Eran más que palabras. El testimonio que él tenía, la carga de llevar el mensaje de salvación a una gente menospreciada. Lo genuino que había en su corazón de querer compartir la palabra de salvación con los de Samaria. Eso llamó la atención de aquellos y estaban atentos, escuchándole, y a la vez, mientras nosotros predicamos, es lo que dijo el Señor, que nosotros fuéramos y predicáramos el mensaje y que las señales nos iban a seguir. Mientras Felipe está predicando, ellos están oyendo y viendo. Claro, Dios respalda a alguien que sale en su nombre a predicar el mensaje de salvación, las buenas noticias de que Jesús perdona nuestros pecados, que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario, que Jesús es la salvación de nuestra vida. No solo eran palabras, sino un testimonio, y podían evidenciar, ellos podían ver evidentemente en la vida de Felipe a un hombre cargado, genuino, con el deseo no de ganar adeptos para él, sino de ganar a las personas para salvación, para Cristo. Y muchas señales pasaban. Queridos, cuando nosotros predicamos el mensaje por la causa de Cristo, seguro las señales van a acompañar esta predicación. Y dice ahí, porque de muchos, había leído yo anteriormente, ellos oían y miraban las señales que hacía Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué pasaba todo esto? Me imagino que el corazón de Felipe hacia las necesidades de aquellas mujeres que se quedaban porque no tenían suficiente alimentación había hecho crecer en su corazón una carga por lo que tanto la gente necesita. Quizás comenzó con una carga de proveer alimento, pero cuando él salió a predicar, él comenzó a ver, creo que con los ojos de Dios, la carga de los necesitados, enfermos, maltratados, oprimidos, solos, abandonados, paralíticos, cojos.
¿Cómo le pido al Señor que esa carga esté en nosotros? Para que no solo sean palabras, sino que haya una carga tan fuerte en nuestra vida por esas necesidades. Necesidad de salvación, necesidad de restauración, necesidad de sanidad. Tantas necesidades que hay una carga genuina, que al compartir el mensaje nosotros podamos darnos cuenta que Dios quiere acompañar el mensaje de salvación con la experiencia de que aquellos necesitados puedan ser atendidos y ser restaurados. A mí me impresiona esto, porque me da la idea a mí de un hombre que no sale a predicar acostumbrado. No, yo ya predico, yo ya sé lo que tengo que decir. No. Un hombre con una gran carga en su corazón. Un hombre que tiene la capacidad de ver la necesidad en los demás y tratar de decirle al Señor, Señor, ayúdame para poder ayudar a suplir esta necesidad. Así que la historia es esa. Repito el versículo 6, versículo 7 y termino en este momento en el versículo 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro, el resultado del Evangelio es eso. ¿Cuánto gozo experimentamos nosotros cuando venimos a Cristo y nos dimos cuenta que Él había perdonado nuestros pecados? Y que nunca más se iba a acordar de ellos. ¿Cuánto gozo pudimos experimentar cuando encontramos salvación en Cristo? Cuando Él nos ha sanado, cuando Él nos ha restaurado. Esto estaba pasando. Me imagino que la ciudad era una locura. Los samaritanos menospreciados habían recibido la palabra del Señor por un hombre que se atrevió, un hombre común y corriente que servía las mesas de unas mujeres necesitadas, que fue sacado prácticamente de Jerusalén, pero al salir de Jerusalén no va llorando pensando que dejé, no, sino que supongo yo, lleno del Espíritu Santo, como él era de buen testimonio y con mucha sabiduría, él salió por todos lados, hizo lo que debería de haber hecho y lo que tú y yo debemos de hacer: predicar a Cristo y permitir que por su gracia los enfermos sean sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así es el resultado del Evangelio. Queridos, que Dios nos use a nosotros para llevar gran gozo a un hogar, a una comunidad, a un barrio, a una ciudad, a una nación. No nos limitemos a pensar, porque yo creo que muchas veces nos quedamos ahí cortos y pensamos, yo quisiera que Dios me usara, y de repente pensamos que debe de haber algo extraordinariamente grande para que Dios comience a usarnos. Aquí lo que pasó fue que un hombre con un corazón diferente, sacado, esparcido de Jerusalén, traía algo en su corazón, un mensaje de salvación, de esperanza, y lo fue a compartir con los que estaban necesitados. Hagamos eso nosotros. No desaprovechemos oportunidades, ni en el trabajo, ni en el colegio, donde estemos. Aprovechemos la ocasión. La gente está muy necesitada, está muy cargada. Y la gente necesita encontrar a un Felipe, a quien unánimemente escuchar y poner atención a lo que decía, y que puedan ver cómo Dios respalda, que Dios puede encontrar en nosotros ese tipo de personas. ¿Cómo le pido al Señor que si en este momento alguno de ustedes ha pasado una crisis de enfermedad, qué sé yo, que Dios
ponga su mano sobre usted y le sane, completamente le restaure. Si hay cosas que han estado oprimiendo su vida, que usted puede experimentar la libertad que nos da Jesús. Cuando nosotros permitimos que Él sea el Señor de nuestra vida, ya no tenemos otro gobierno, sino solamente el gobierno de Cristo. Queridos, Dios quiere usarnos en gran manera. No porque tengamos un gran nombre, nosotros no tenemos. El nombre grande es el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese nombre debemos de hacer las cosas grandes que Él quiere que sean manifestadas a través de nuestra vida. Y aquí está Felipe, un hombre dentro de 7 que escogieron, dentro de muchos que habían probablemente, pero con características muy particulares. Y Dios lo está usando. Es lo único que anda buscando Dios en ti y en mí. Características particulares. Lo genuino de un testimonio correcto, de una llenura del Espíritu Santo y de sabiduría, porque guardamos, aplicamos, vivimos por la palabra de Dios. Voy a saltar un poco en el capítulo 8. Leo el versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Aquí había un mago que se hacía pasar por alguien grande y todo el mundo en Samaria lo tenían en gran estima. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este era un engañador. Versículo 12. Usted puede identificar, cuando escucha el mensaje correcto, usted puede saber quién es engañador. Aquí se dieron cuenta que Simón el mago era un engañador. ¿Cómo se dieron cuenta? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aún el mago había hecho aparentemente una profesión de fe. Después fue tanto el movimiento que hubo en Samaria que los apóstoles oyeron que en Samaria se había predicado el mensaje, la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y a Juan para ver qué estaba pasando. Vinieron ellos, oraron para que todos recibieran el Espíritu Santo. De hecho, Pedro después testifica que los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Quién abrió puertas para que tantas cosas hermosas pasaran en Samaria? Un hombre llamado Felipe, un hombre común, un hombre corriente, un hombre con características, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Había cosas que todavía necesitaban aprender. Vinieron los apóstoles, Pedro y Juan, y se abrió la brecha esa que estaba tan grande, ahora estaba más estrecha. Ya Pedro y Juan venían a compartir también con los de Samaria, y ponían las manos sobre ellos, es lo que dice la siguiente lectura, y recibían el Espíritu Santo. Tantas cosas estaban pasando ahí. ¿Cómo comenzó? Con un servidor de las mesas, con un hombre apartado para repartir comida. Con eso, un hombre dispuesto, comenzaron a salir, a experimentarse grandes señales. Así comenzó, con algo muy sencillo. Así es. Mucha gente espera como grandes cosas para que pasen grandes cosas. No, hay cosas que son muy sencillas como esto. De hecho, Felipe era uno de los testigos que se dio cuenta de lo que había pasado con el otro de los que fueron escogidos para servir, con Esteban, cómo había sido martirizado. Hay mucha lectura aquí que yo le pido a usted que por favor usted tome tiempo para leerlo despacio en su casa. Recuerde que mientras Felipe predica, su carga es tan genuina. La necesidad, la carga por la necesidad de otros le permite a él ver milagros, ver cosas increíbles, como que los paralíticos y los cojos eran sanados y los que tenían espíritus inmundos eran libres. Eso es
tan hermoso. Había un gran gozo en la ciudad. Todos estaban contentos. Y así es. Cuando uno predica el mensaje, claro que va a haber gozo en la ciudad. Dejemos un poco esta historia y vayamos un poco más allá. En el versículo 26 del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Un ángel del Señor, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Sí, aquel hombre común, aquel hombre escogido entre varios, con otros, con él. Este hombre tenía algo tan especial. Ahora un ángel está hablando a Felipe. Un enviado de Dios está hablando a Felipe. Y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Imagínense qué petición más rara esa. Quiero que vayas por tal camino, un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lo están mandando al desierto. Yo sé que nosotros nos manda, el Espíritu de Dios nos llama, nos habla, el Señor pone una palabra y de repente en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos podemos reaccionar de esta manera. ¿Y para qué voy a ir a ese desierto yo? Hay veces cosas que parecen ilógicas son las que Dios usa para movernos a nosotros. Dios quiere usarte a ti y Él quiere hablar contigo. Y Él quiere que donde tú vayas, tú traigas gozo en el lugar donde tú vayas, donde tú estés y con la gente que estés compartiendo. Repito, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hace Felipe? No cuestiona, no empieza a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué voy a ir a hacer a un desierto? No, simplemente entonces dice el versículo 27, él se levantó y fue. Qué importante es obedecer cuando Dios nos habla a nosotros. No estoy diciendo que nosotros hagamos cosas por nuestra propia imaginación, por nuestro invento personal No, yo no estoy hablando de eso. Este hombre oyó un enviado de Dios diciéndole, quiero que vayas a un lugar desierto. Y él no cuestiona, se levantó y fue. Y pasa algo bien bonito. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, aquel hombre importante, un hombre del gobierno, un hombre que era de mucha confianza ante las autoridades de su tierra. Venía sentado y venía leyendo al profeta Isaías. Algo había oído de las fiestas, de lo que se celebraba en Jerusalén. Venía a adorar. Y aquí pasa algo. ¿Recuerdan? Un enviado de Dios le dijo a Felipe, ve al desierto. Cuando Felipe va al desierto, sin cuestionar, pasa algo. Ahí venía un hombre que venía leyendo Isaías y no entendía lo que la escritura decía. En el versículo 29 dice, y el Espíritu, ahora el Espíritu habló a Felipe, el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede mover, debemos de permitir que nos hable y nos mueva y que nosotros hagamos no lo que nuestra imaginación del corazón quiera, sino justamente lo que el Espíritu Santo nos indique. Queridos, nosotros somos un gran recurso, sí, así como somos, que tal vez no tenemos ni fama ni reconocimiento, es que no se necesita eso, no se necesita, ni lo busques, no lo busques. Lo único que se necesita es ser genuino como Felipe, eso es todo. Y con esas personas genuinas, el Espíritu Santo le dijo a él, acércate y júntate a ese carro. Sensible a escuchar al Espíritu Santo, sensible y determinado a obedecer lo que el Espíritu Santo le pidiera. Y Felipe
así como se levantó para ir al desierto, ahora, versículo 30, acudiendo Felipe, se acercó al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Otra vez, la disponibilidad, la carga, el deseo de enseñar, el deseo de compartir, el deseo de aclarar las cosas que otros no entienden, el deseo de traer a alguien al arrepentimiento, el deseo de alcanzar a alguien con el evangelio. Felipe ahí está, sensible. A veces nos reunimos con gente y solo pasamos un momento. Yo quiero pedirte que nos detengamos un poco y tengamos la sensibilidad de este hombre para pensar más allá. ¿Qué está pasando en el corazón de mucha gente con la cual compartimos? Y tal vez vemos y nos vamos de regreso. Le pido al Señor que si Él tiene algo que hacer a través nuestro, entonces que nuestros oídos estén abiertos, nuestro corazón dispuesto, atento para que Él pueda hablarnos y hacer lo mismo que hizo Felipe, acercarnos a la gente y tener la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo acerca de las necesidades de otros. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Se preocupa por él, tiene carga por él. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Sabes qué significa todo eso? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe no dice, bueno, pero hay que esperar que haya una reunión. En la reunión ahí vas a aprender un poco más. Espérate un poco que va a venir otra gente. No. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Una escritura que está en Isaías 53, versículos 7 y 8. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, yo no entiendo, quiero entender, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, lo importante de conocer la palabra, lo importante de tener sabiduría, porque conocemos la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca, eso es nuestro llamado. Necesitamos nosotros poder expresarle a otros el mensaje de salvación. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Lo que conoce Felipe, lo comparte. Le comienza a hablar a partir de la escritura que está leyendo este hombre importante. A partir de ahí le comienza a explicar el evangelio y la obra de Jesús a favor del pecador, para que el pecador tenga un lugar donde refugiarse, un lugar donde sus pecados puedan ser perdonados. Y Felipe abre su boca y comienza a hablar. No dice, bueno, déjame ver si más tarde, otro día. No, y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No había pasado un mes? ¿No habían pasado varias clases de entrenamiento? No. Felipe compartió a Jesús con aquel hombre. Y aquel hombre entendió. Y él mismo dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, no, es que tú empiezas ahorita, tú no entiendes mucho. No. Cuando uno encuentra a Jesús, uno entiende perfectamente. Y no hay que demorar para dar el siguiente paso. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó. Y el eunuco no le vio más. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro del eunuco con Felipe? Siguió gozoso
su camino. ¿Se acuerdan cuando Felipe estaba en Samaria? La ciudad tenía gozo por todo lo que pasaba. Claro, cuando viene el mensaje de salvación, de esperanza para nosotros, claro que va a haber gozo. Y Dios nos quiere usar para llevar gozo a otras personas. La salvación trae eso. Seamos parte nosotros de lo que procuramos, el gozo en la vida de otras personas por encontrarse con Jesucristo el Salvador. Entonces dice aquí que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco siguió, nunca le vio más y siguió gozoso su camino. Algunos historiadores dicen que este hombre fue tan influyente en la región donde él vivía que muchos conocieron al Señor por él. No me extrañaría eso. La influencia de este hombre que encontró salvación, encontró el mensaje verdadero que necesitaba su corazón, lo encontró en manos de un hombre sencillo, común. Un hombre que solamente se dispuso en su sencillez a amar a Dios, servir a Dios y tener la carga genuina para compartir con los demás. Y después termina este capítulo hablando de Felipe justamente nuevamente, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué disponibilidad de tiempo tenía Felipe? Aprovechando todo momento, predicando a tiempo y afuera de tiempo. Ese es nuestro privilegio. Hay quienes lo quieren tomar y hay quienes lo dejan de lado. Cada persona cerca de ti es una oportunidad para que tú puedas ser usado para llevar gozo a la vida de esta persona y seguramente a la vida de una familia. Que Dios nos use a nosotros en gran manera. Este es un mensaje muy sencillo, muy práctico. Yo quiero pedirte que tú lo pongas en práctica en tu vida, que tú pienses en ti. No son grandes hombres, grandes mujeres los que Dios busca para hacer grandes cosas. Es a ti, es a mí, es a cualquiera que quiera guardar un correcto testimonio, que pueda permitir que su vida sea llena del Espíritu Santo, que tenga sabiduría por la palabra de Dios y que pueda tener carga sincera hacia las necesidades de los demás con quienes compartir el mensaje de salvación. Termino al final en el capítulo 21, versículo 8, ya se le conoce a Felipe como el evangelista. Sí, el primero quizás de quien se habla de esa manera, de Felipe, el evangelista. Y se habla que sus hijas eran muy utilizadas por el Señor también. Cuando nosotros somos fieles en servir a Dios, seguramente Dios también va a ser fiel, honrando a los que le honran. Que así sea contigo. Querido, Dios te bendiga abundantemente y soñemos y comencemos a salir de nuestra comodidad para sentir la carga, la necesidad de los demás y poder expresar con todo el amor de nuestro corazón que Dios ha puesto, expresar el mensaje de salvación para que haya gozo. Que así sea con todos nosotros. Les bendigo y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Un gran abrazo. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.